¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ayer el Pleno de las Cortes respaldaba por unanimidad la continuidad de la factoría de Lauki en Valladolid y el mantenimiento de sus 85 puestos de trabajo. Hoy también ha habido consenso entre los grupos políticos, en este caso para defender el vacuno de leche, porque todos se han puesto de acuerdo a la hora de respaldar las medidas aprobadas por la Mesa de la Leche. Han pedido a la Junta que se cree una comisión de seguimiento. También ha habido lugar a la crítica porque desde el Partido Socialista se echa en cara a la Junta que no se hayan aplicado las medidas contempladas en la ley agraria. Postura de comunidad ante un problema de comunidad es la respuesta unánime de las Cortes de Castilla y León ante la situación de nuestro sector lácteo. Posición de comunidad que habrá que seguir manteniendo en este acto y en sucesivos. Sí de todos los grupos al documento de la Mesa del Vacuno y sí también a pedir a la Junta una comisión de seguimiento. ¿Cómo no estar de acuerdo en apoyar a los ganaderos que lo están pasando mal? ¿Cómo no estar de acuerdo en reconocer que es un problema global de la Unión Europea? En este mensaje unitario de apoyo al sector no han faltado propuestas. Deberíamos hacer un esfuerzo y fijar un distintivo en aquella leche que es 100% de Castilla y León. Iniciativas para defender a nuestros ganaderos y además peticiones para que la Junta se plante ante Europa. Es hora de que Castilla y León dé un golpe en la mesa ante el Ministerio, ante Bruselas, decir que estamos aquí y que vamos a pelear. O nos plantamos claramente o no se va a poder acometer, que es controlar la política de importación y realizar una presión sobre los precios. Esa unanimidad casi al completo ha acompañado también a la moción socialista en defensa de todo el sector agroalimentario. Las únicas discrepancias con Podemos por los grupos de acción local y con el PP por los plazos para desarrollar la ley agraria y las ayudas a las explotaciones con pérdidas. En las Cortes, ayer los grupos se pusieron de acuerdo para dar una salida a los 85 trabajadores de Lauki. El presidente de la Junta anunció que existe una oferta para quedarse con la planta, aunque hoy nadie confirma el nombre del grupo interesado. El comité de empresa también opta por la cautela. Esta mañana la empresa les ha entregado un dossier con 104 folios donde explica las causas económicas por las que quiere cerrar la planta en Valladolid. Además, según el diario de Castilla y León El Mundo, el grupo empresarial que ha contactado con el gobierno regional para comprar la fábrica vallisoletana es el fondo de inversión Weston Hill. En cuanto a las negociaciones para poner en marcha el tercer plan industrial de Renault, empresas y sindicatos se han dado una tregua, un tiempo de reflexión. Los sindicatos ven insuficientes que Renault plantee, por ejemplo, 1.500 contratos indefinidos, mientras que la empresa sostiene que con las demandas del comité no mejora la competitividad, que es lo que pretende. Posiciones distantes que han llevado a no poner fechas a nuevas reuniones. Bloqueadas, así se encuentran las negociaciones para el nuevo plan industrial de Renault. Empresa y sindicatos no se ponen de acuerdo en las tres últimas peticiones que están sobre la mesa. 220 días de jornada consolidada, prolongación o reducción de 1 hora diaria en la jornada de los trabajadores y el paso de especialista a oficial de tercera meritocrático. Integra también un incremento en 500 indefinidos, 1.500 indefinidos, pero no nos fija a qué colectivo iría orientada esa contratación indefinida. Los sindicatos piden que los contratos de relevo también sean efectivos para los técnicos y no solo para los obreros como quiere la empresa. Renault nos accede a que en el grupo obrero haya contrato de relevo, pero no así en el grupo técnico. Nosotros creemos que tiene que haber en los dos colectivos. Otro punto de disparidad ha sido el incremento progresivo de los salarios en los años que dure el convenio. En salario no incrementa su propuesta pasada del 0,5 en la parte fija durante los años de vigencia del convenio. Desde los sindicatos han insistido en que no habrá posibles acercamientos hasta que sus mínimos propuestos en los aspectos de salario y empleo no estén garantizados. De momento, jornada de reflexión para la empresa y para los sindicatos sin fecha fijada para el próximo encuentro. De la crónica política, el día después del expediente a Rita Barberá, conocíamos que el encargado de instruirlo será el diputado por Albacete, Francisco Molinero. Lo ha decidido esta tarde el Comité de Derechos y Garantías del PP, mientras los dirigentes se han esforzado por matizar las palabras de Rajoy sobre Rita Barberá. Rajoy, le recuerdo, dijo estar tranquilo tras la rueda de prensa de la exalcaldesa de Valencia, mientras que dos de sus vicesecretarios tachaban las explicaciones de insuficientes. Los populares celebran su convención de empleo intentando recuperar la iniciativa. El problema es que es muy difícil explicar que en España haya habido un crecimiento económico en el último trimestre de este año del 3,5
interanual. Pero el caso Taula y las explicaciones de Rita Barberá son quienes se llevan los titulares y las aclaraciones a estas palabras. Y a mí eso pues me deja tranquilo. Rajoy se refería, cuando hablaba de tranquilizadoras, al hecho, como yo, de que Rita Barberá diera explicaciones. Se refería sobre todo a lo que ha dicho Rita Barberá respecto a que ella va a ir a declarar. Aunque la presidenta de la Comunidad de Madrid añade: Las grabaciones y demás, muy tranquilizador no parece, desde luego. Matización a las palabras de Rajoy después de que dos de sus vicesecretarios, en el mismo acto que el presidente, calificaran de insuficientes las palabras de Barberá. A las pocas horas, el PP abría expediente a la exalcaldesa. Creo que es una decisión que las bases entienden perfectamente. Hay discrepancias a veces, ¿eh? Esto es normal, esto es un partido vivo. Ante un mismo supuesto se trata a todo el mundo por igual. En el Partido Socialista eso depende del grado de amistad que se tenga con el señor Sánchez. El periódico La Razón publica un mensaje que la propia Barberá le envió por la tarde al secretario de organización del PP, reclamando que se defendiera a la gente del partido y no a la presidenta del PP valenciano, ahora Isabel Bonich. En cuanto al PSOE, hoy el foco estaba puesto en los juzgados de Sevilla, donde estaban citados para declarar los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, por el escándalo de los ERE. Abucheos y protestas para los dos minutos antes de que ambos rechazaran responder nuevas preguntas ante el juez y ratificaran sus declaraciones del año pasado en el Supremo, donde aseguraron que sus gobiernos nunca aprobaron nada ilegal. A la salida continuaban las protestas y el abogado de Griñán insinuaba que detrás de esta petición de comparecencias está el gobierno. Porque ha habido unas elecciones y hay alguna gente que dice que cómo es posible que salgan en los medios de comunicación los casos de corrupción nuevos de estos últimos años y no se habla del asunto de la corrupción, digamos, en otro partido político. Sobre la crisis de Podemos, tantas veces negada por los dirigentes de Podemos, hoy solo se hablaba de la decisión de Pablo Iglesias de fulminar al número 3 del partido y mano derecha de Rejón, el secretario de organización Sergio Pascual. Un golpe de mano de Iglesias que le hace todavía más fuerte dentro del partido. Ahora asume directamente la gestión del aparato territorial. Los dirigentes de Podemos cierran filas con Pablo Iglesias después de que este destituyese fulminantemente a Sergio Pascual, su número 3. Somos una organización que se ha construido contrarreloj en muy poco tiempo y bueno, pues que se produzcan ajustes en los equipos es una cosa muy normal. Por una situación de pérdida de confianza derivada de esa gestión ineficiente o inadecuada. Culpan a Sergio Pascual de no haber sabido contener los problemas territoriales de Podemos, en especial en Madrid, donde dimitió una decena de miembros de su ejecutiva, por lo que ahora Pablo Iglesias asume también las funciones que tenía Pascual en la Secretaría de Organización. A pesar del incidente en Podemos, niegan una crisis interna. Somos absolutamente transparentes, de hecho hemos decidido eliminar las barreras de la organización política. Yo formo parte de la dirección nacional y puedo decir que en absoluto hay ningún tipo de crisis, que de verdad todos vamos a una. Pero sí que reconocen que hay discrepancias tácticas entre dos sectores, el de Pablo Iglesias y el de Íñigo Rejón. Que las hay, como es normal y como es necesario en cualquier organización que aspira a ser democrática. Podemos da por zanjado el problema y dice que se centra en conseguir formar el gobierno del cambio. Pablo Iglesias y Pedro Sánchez se han emplazado a reunirse antes de Semana Santa en un encuentro a dos, sin Ciudadanos. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias vuelven a quedar. Falta fijar el día y descubrir si hay opciones de acuerdo entre los partidos de izquierda. ¿Se abre o se puede abrir un nuevo escenario del que vamos a hablar con nuestro invitado de esta noche, con el diputado socialista por Segovia, Juan Luis Gordo? ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Usted tiene un blog y en una de sus últimas entradas dice que la gente le aborda por Segovia y le pregunta ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué les responde a sus paisanos? Bueno, hay inquietud, hay mucha preocupación y yo les traslado esperanza. Yo creo que al final se llegará a un acuerdo. Mi experiencia en negociación es que siempre en el último momento se suele converger y espero y deseo que se converja. Me gustaría que se convergiese antes que después, pero esto es algo que no va a ser fácil. Dice usted que se llegará a un acuerdo, pero veamos, ¿qué tipo de acuerdo? ¿Usted qué opciones le da a esa reunión entre Sánchez e Iglesias? ¿Se puede abrir de nuevo la posibilidad de un gobierno de izquierdas?
Bueno, hay un mandato de las urnas, ¿no? Ha habido 18 millones de españoles que han votado por el cambio frente a 7 millones de españoles que han apostado por la continuidad. Por lo tanto, hay un mandato de cambio de las urnas. Y al mismo tiempo, también para garantizar no solamente la investidura, sino la gobernabilidad, se necesita el concurso de 3 grandes fuerzas políticas. Y en este sentido creo que hemos hecho lo más complicado, llegar a un pacto de progreso con Ciudadanos. Y a mí me gustaría que Podemos recapacitase y al mismo tiempo pues facilita la investidura y después la gobernabilidad, porque esto es lo que permitiría realmente un cambio efectivo de políticas y al mismo tiempo pues nos permitiría dar respuesta a los grandes retos que tiene la sociedad española, sobre todo en materia de crecimiento, progreso y desigualdad. O sea que usted en lo que confía es en la abstención de Podemos para que pueda gobernar el Partido Socialista con Ciudadanos, pero no abre la puerta a un gobierno con Podemos, Izquierda Unida y la abstención, por ejemplo, de los nacionalistas. La última respuesta la tienen ellos. Nosotros lo que no queremos es que se está en un gobierno 2 gobiernos y además hay unas líneas rojas que son claramente la unidad de España, pero también el cumplimiento del compromiso de estabilidad con la Unión Europea. Su programa económico no es realista, por lo tanto, si realmente quieren un gobierno de progreso, pero de progreso de verdad, tendrán que renunciar y moverse. Y yo confío que lo hagan, si no, tendremos que ir avanzando porque, desde luego, lo que está por encima de todo es la gobernabilidad de España. ¿Y creen que a esa posible abstención de Podemos puede ayudar la crisis que está viviendo en estos momentos la formación de Pablo Iglesias? Bueno, yo creo que es una formación que realmente es una amalgama de partidos, de unidades funcionales en todo el territorio, y yo creo que la crisis, lejos de favorecer una unidad de criterio, posiblemente lo que cree son tensiones internas. Lo constatamos día a día. Yo ayer tuve comisión de fomento y me encuentro con que dentro de Podemos pues hay enormes discrepancias de planteamiento. No hay un cuerpo coherente de planteamientos. Por lo tanto, yo creo que la crisis lo que puede producir es al final una eclosión y crear un nuevo estatus, un nuevo orden, una nueva manifestación en la negociación. Pero eso de ocurrir, me imagino que ocurrirá muy al final, finales de abril. Le preguntaba al principio de la entrevista por esa reunión que todavía no tiene fecha entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. ¿No cree que Albert Rivera, líder de Ciudadanos, se puede enfadar, se puede sentir molesto porque hasta hace una semana Sánchez le había dicho también a Albert Rivera a Pablo Iglesias que él no iría a ninguna reunión sin el líder de Ciudadanos? Ahora parece que sí que va a ir. Bueno, nosotros hemos hecho un pacto, y además un pacto que creo que es equilibrado, un pacto de progreso con Ciudadanos y por lo tanto el hecho de que Pedro Sánchez intercambie posiciones con Podemos no tiene para mí ningún problema. Lo importante es que ese pacto al final genere adhesión y nos permita garantizar la gobernabilidad de España. Por tanto, no le veo ningún problema. Sí, quería volver a su blog, en el que usted precisamente reconocía que son muchos los que le dicen en Segovia que por qué no se hace un pacto entre PSOE, Ciudadanos y Partido Popular. ¿Eso es inviable o no lo ve posible? Eso es lo que me dicen los segovianos. También es cierto que cuando hablo con personas próximas al Partido Socialista o incluso en otras partes menos conservadoras, mayoritariamente se quiere un pacto de progreso. Yo lo que creo que lo importante son los contenidos, y los contenidos si nos llevan a una política que nos permite avanzar, crecer y redistribuir la riqueza, eso es lo más social, y yo apuesto por un pacto que sea consistente y que permita que España avance. Le quiero preguntar por un asunto que está levantando muchas ampollas y que tiene que ver con ese acuerdo firmado por el Partido Socialista con Ciudadanos, en el que uno de los mandamientos que impuso Albert Rivera es la supresión, la eliminación de las diputaciones. Sin embargo, en los últimos días hemos visto plenos donde diputados provinciales del PSOE o bien se abstenían, como ha sido el caso de Segovia, o bien votaban incluso a favor del mantenimiento de las diputaciones. Para usted, para Juan Luis Guerdo, ¿qué se debe hacer con las diputaciones provinciales? Pues transformarlas y modernizarlas. Realmente lo que dice el pacto es que se mantiene...
no suprimirlas, potenciar la gestión. Realmente las diputaciones, muchas diputaciones de nuestro país son instituciones que están más al servicio del partido que los ciudadanos. Lo que nosotros hemos apostado es por potenciar, modernizar, buscar una coordinación mucho más efectiva y que sus integrantes se dediquen realmente a gestionar los servicios de los pequeños municipios. Es decir, desbrozar todo lo que es clientelismo y partidismo. Y bueno, lo que se ha producido en Castilla y León estos días es que el Partido Popular quería mantener las diputaciones tal y como estaban, Ciudadanos quería suprimir las diputaciones y el Partido Socialista las quiere transformar. Lo que estoy viendo en las distintas diputaciones de Castilla y León es que al final la opción que representa el Partido Socialista, que es la de transformación, es la que realmente está suscitando ese voto en las mociones. Es decir, la propuesta del Partido Socialista, más allá de la retórica del Partido Popular, que lo está utilizando para realmente cohesionar, e incluso en algunas provincias como la mía, para lanzar una precampaña electoral, realmente la propuesta del Partido Popular no tiene ningún sentido. Las diputaciones tienen que tener un enfoque de gestión y no clientelar. En su provincia, evidentemente, y la semana pasada hablábamos con el presidente de la Diputación segoviana, se ha iniciado una campaña en defensa de estos organismos, pero, por ejemplo, también la semana pasada en Andalucía había una reunión entre presidentes de diputaciones, tanto del PSOE como del Partido Popular, y ahí son mayoría los del Partido Socialista, que estaban claramente a favor de la continuidad de las diputaciones, es decir, que estaban abiertamente en contra de ese acuerdo firmado entre el PSOE y Ciudadanos. ¿Esto no le puede generar grietas al propio Partido Socialista? Yo ya le dije antes que en muchas diputaciones de España el enfoque es más de clientelar y partidista que orientado a la mejora, a la prestación de servicios. Creo que es absolutamente necesario avanzar y además potenciar esa gestión. Y lo que no vale es utilizar las diputaciones para vender la imagen del partido, para hacer clientelismo con amigos o con medios, o para utilizar, como hemos visto estos días, los balcones de algunos ayuntamientos para decir el Partido Popular es quien defiende la esencia municipalista y nuestros municipios pueden desaparecer. Es una auténtica barbaridad y es una instrumentalización de las diputaciones. Eso es lo que no queremos, que las diputaciones se utilicen para beneficio del partido, que es lo que está haciendo el Partido Popular, lo cual no quita para que el Partido Socialista lo haya hecho en otras partes de España. Pero creo que es el momento de mirar al futuro y buscar pues una organización con menos mancomunidades, con consorcios más efectivos y con más gestión y menos política. Ayer hubo pleno en el Congreso de los Diputados y podemos decir que hubo un pequeño lío, ¿no? O un lío gordo, porque de hecho el presidente del Congreso, Pachi López, dijo que estaba dispuesto a acudir al Tribunal Constitucional si el Gobierno en funciones se negaba a someterse a una sesión de control. ¿Usted cree que debe someterse Rajoy y sus ministros a sesiones de control en el actual Congreso, aunque siga en funciones? Bueno, es que lo dice el artículo 66 de la Constitución. El Gobierno está sometido en todo momento al control del Parlamento y nos estamos encontrando con una clara insumisión del Gobierno del Partido Popular al Parlamento, en base a un informe jurídico de la Secretaría de Estado donde dicen que no tienen o no gozan de la confianza del actual Parlamento. Pero realmente nuestro informe, el informe que tenemos también de la asesoría jurídica del Congreso de los Diputados, lo que dice es que la actividad del Gobierno en todo momento se ha de someter al control de la Cámara. Por lo tanto, si hay una disconformidad o no hay un punto de encuentro, lo lógico es que el presidente del Congreso lo eleve al Tribunal Constitucional para que dirima este problema. Para terminar, a esos ciudadanos, a esos segovianos que se encuentra usted a diario por la calle y le preguntan por lo que está pasando, por lo que creen que va a pasar, ¿les descarta en cualquier momento que vamos a ir de nuevo a elecciones el 26 de junio? Bueno, yo creo que ir a las elecciones sería un gran fracaso, ya no solamente de los partidos políticos y de los políticos, los que nos dedicamos a la vida pública, sino que al mismo tiempo todo indica que nada va a cambiar y por lo tanto no vamos a resolver nada. De ahí que creo que es obligado buscar un acuerdo, y además un acuerdo cuanto antes, porque también lo que se constata es que el estado de ánimo de los castellano-leoneses, de los segovianos y de los españoles, pues cae. Y eso contribuye de alguna u otra manera a acelerar
la situación económica, que no es buena, pero no es buena no por el momento actual, sino que claramente hay un retroceso desde el último verano. Por lo tanto, yo creo que es necesario buscar un acuerdo, y un acuerdo que nos dé consistencia para crecer y para crear empleo. Don Juan Luis Gordo, diputado del PSOE y secretario provincial del Partido Socialista en la provincia de Segovia. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Tenemos todavía que seguir analizando lo que ha dado de sí esta jornada, la actualidad informativa, pero será en breve tras la publicidad. Concentraciones por toda España en apoyo de los refugiados y contra la postura de la Unión Europea. A esta de Palencia han acudido unas 300 personas que han escuchado el manifiesto leído por uno de los bomberos voluntarios que ayudan a los exilados que llegan hasta Lesbos. Él ha contado la situación inhumana que viven a día de hoy esos refugiados y ha recordado que huyen de una guerra. La situación de los refugiados ha propiciado el acuerdo de ONGs, Junta, Delegación del Gobierno y municipios para decirle a Europa que la decisión que adopte mañana tiene que ser respetuosa con la legalidad internacional. Han mostrado también su absoluto rechazo al preacuerdo alcanzado con Turquía. Castilla y León reitera su capacidad para acoger a 1 millar de refugiados sirios. Solo han llegado 4 y otros 6 lo harán mañana mismo. Además, hay otros 25 que llevan ya en la comunidad un par de años. Subsidiariamente, el gobierno, que sea quien le corresponde en última instancia, pues en consejerías implicadas, sino es un drama humanitario ante el que no podemos estar parados. Nosotros tenemos que tener la capacidad para responder, la obligación solidaria, y si somos una comunidad europea, tenemos que demostrarlo en estos momentos. Europa es mucho más que la unión económica y mucho más que el euro. Son personas como nosotros, que vienen aquí huyendo de la quema. Por tanto, les recibimos con los brazos abiertos, nos volcaremos con ellos. Porque las oficinas no estaban preparadas, porque lógicamente no se puede reubicar a gente que no se sabe quiénes son. O sea, es un poco un tema burocrático seguramente que hay que agilizar. Pues a la cumbre europea que comienza mañana y en la que se abordará la situación de esos refugiados, acude el presidente del Gobierno con un mandato claro de las Cortes: que España rechace las expulsiones masivas de los refugiados llegados hasta Grecia. La crisis de los refugiados ha obrado el milagro, ha puesto de acuerdo a todos los grupos parlamentarios en el Congreso. La inmensa mayoría del Congreso apoya esta tesis del Gobierno en funciones que ha detallado el secretario de Estado para la Unión Europea. Cualquier actuación debe respetar los derechos de los solicitantes de asilo, la legalidad internacional y la europea. Es el punto principal del texto que han pactado los grupos y que defenderá mañana Mariano Rajoy en la cumbre del Consejo Europeo. Y yo creo que el haber encontrado un acuerdo es bueno para el país, es bueno para el Parlamento y es bueno para el Gobierno. Que no se admitan expulsiones colectivas. Si la Unión Europea pidiera hoy el ingreso en la Unión Europea, no se podría aceptar, porque no cumpliría con los requisitos mínimos en materia de respeto de los derechos humanos. No solo España se opone al preacuerdo con Turquía, aunque nuestro país es el único que rechaza abiertamente las deportaciones masivas. Francia protesta por el escaso respeto a los derechos y libertades dentro de Turquía. Chipre recela porque no quiere que los turcos se adhieran a la Unión, y otros como Hungría, Eslovaquia y Polonia cierran la puerta a cualquier reparto de refugiados. Este va a ser evidentemente uno de los asuntos que abordemos en nuestro tiempo de tertulia, porque es uno de los asuntos más vergonzosos para la Unión Europea, asunto al que de momento no hemos sabido dar ninguna respuesta a pesar de todas esas imágenes que nos han llegado durante los últimos días. Vamos a leer la prensa antes de comenzar el tiempo de tertulia con los periódicos de mañana. Viene como cada noche Ernesto Escapa. Ernesto, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuéntame de qué habla la prensa regional, qué vamos a poder leer este jueves en los periódicos de nuestra tierra. Pues mira, hay, como casi todos los días, un poco de todo, ¿no?
Sí, empezamos con el norte de Castilla, que destaca en su primera que 1000 contratos indefinidos es lo que aleja en la actualidad a Renault y al comité de empresa para lanzar el plan industrial. Diario ABC abre sus páginas de Castilla y León con el respaldo sin fisuras al sector lácteo en las Cortes de Castilla y León. Diario de Burgos, Campofrío inicia en septiembre las pruebas de la nueva fábrica. El Día de Valladolid destaca en su primera la imagen, la fotografía del hallazgo del cadáver de Sergio, el joven vallisoletano desaparecido hace ya 20 días, 18 días y que no presentaba signos de violencia. Diario de León, la justicia autoriza al Servicio Funerario de León a operar fuera de su territorio. Diario de Ávila, el alcalde de Ávila, Rivas, defiende la perfecta coordinación administrativa en la gestión de los tiroteos y señala que las declaraciones interesadas no contribuyen a mantener ni la seguridad ni la convivencia ciudadana. Diario La Razón, Castilla y León se une para actuar contra el drama humano de los refugiados. Diario ABC, el apoyo a las diputaciones de la Federación Regional de Municipios y Provincias pone en otro brete a Ciudadanos. El Correo de Burgos, 620.000 euros para iniciar ya la contratación en los municipios del segundo plan de empleo provincial. Diario Palentino, Aguilar de Campoo apunta como futura sede de un centro tecnológico de la galleta. Diario de Valladolid destaca en su primera la imagen de la presentación del teatro de calle que hace la concejala Ana Redondo y que aspira a convertirse en un referente. La Nueva Crónica de León destaca una imagen de hace 60 años, en su portada una imagen de hace 60 años de los antiguos alumnos maristas que formaron el Club Ademar, que ha tenido esa trayectoria, una trayectoria brillante que sigue teniendo en el balonmano nacional. Y Diario de Burgos destaca la imagen del seleccionador de Sub-21, Albert Celades, comprobando el estado del césped en el estadio del Plantío para la celebración de un partido de la selección Sub-21 el día 24 de marzo. En vísperas de Semana Santa. Bueno, cuéntame qué viñetas metes esta noche. Pues mira, te traigo la de Sansón, en el norte de Castilla, en la que vemos a los líderes de Podemos. Tampoco vayas a creer que los ceses fulminantes son la purga de Benito. Dice, ¿quieres dejar de decir esa palabra? Te va a oír alguien. Y la de Rodera, a propósito de la regeneración democrática. Dice, entonces, respecto a las diputaciones, ¿estamos a favor? Dice, claro, buscamos supervivencia, pero también su modernización, en efecto. Podemos afirmar asimismo que nos posicionamos en modo deterioro, eso es. Y esto vale para cualquier otro organismo en el que estemos. Es como describiría un parásito a su huésped. No digas burradas. Bueno, después en el tiempo de tertulia tendremos que hablar de algunos de los asuntos que marcan la crónica política de estos días, entre ellos esa crisis de Podemos negada por Podemos, pero que está ahí. Aunque antes no tenemos que hacer eco de un suceso que seguro que aparecerá en las páginas de los periódicos de nuestra comunidad, porque 2 personas han muerto esta misma tarde en Cuéllar, en Segovia, en el incendio de una vivienda. Se trata de un matrimonio de avanzada edad. El suceso ha conmovido a esta localidad. Se investigan cuáles han podido ser las causas del siniestro. Un incendio, al parecer causado en el salón por un cortocircuito en torno a las 3:24 de la tarde, que originaba una fuerte humareda que alertaba rápidamente a los vecinos. Acabamos de comer, estábamos en el salón y he empezado a ver por la ventana mientras estaba tumbado, digo, joder, que estaba saliendo demasiado humo negro. En apenas 10 minutos llegaban los bomberos, cuando el incendio estaba en plena combustión. Y pensamos que la señora fallecida estaba echando la siesta porque había una cama deshecha, pero ella ha aparecido en la cama al lado de la puerta de salida, no en la cama, en la habitación, en el suelo. El señor ha salido pensando que habría salido su mujer. Una mujer de 87 años que fallecía intoxicada por el denso humo. En el interior estaba su marido, un varón de 84, que evacuaban del inmueble. El varón fallecía instantes después al ser evacuado en helicóptero a Valladolid. En ese traslado no podía superar las heridas provocadas por el incendio que ha sucedido en el inmueble que tenemos a nuestras espaldas.
Una trágica noticia que ha conmocionado a todo el municipio. Los 2 cuerpos han sido trasladados al Instituto Anatómico Forense de Segovia para realizarles la autopsia que confirme el motivo exacto de su fallecimiento. Trágica noticia que nos sorprendía a primera hora de la tarde. Abrimos ya nuestro tiempo de tertulia, estamos pendientes de que se incorpore uno de los 2 tertulianos. Saludamos al que sí que ha llegado, al que es puntual, José Luis Martín. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar en primer lugar de un asunto que preocupa, que ha preocupado, como hemos visto en esa reunión de la vicepresidenta de la Junta, Rosa Valdeón, con las ONGs y otros colectivos sociales, el tema de los refugiados, que preocupa en el Congreso porque de hecho ha obrado el milagro y ha conseguido que todos los grupos políticos representados en el Parlamento Nacional se hayan puesto de acuerdo para que España, para que Rajoy rechace en la cumbre europea la postura de la Unión Europea de las repatriaciones masivas, ¿no? Es decir, las expulsiones masivas, de echar a los exilados que han llegado hasta Grecia y devolverlos hasta Turquía. Una situación comprometida para Europa a la que Europa no está sabiendo dar respuesta. Sí, parece que solo España está poniendo algo de sensatez, ¿no? en este debate. En fin, hay una legislación internacional y europea que hay que cumplir y Europa es algo más que la unidad monetaria. Y yo creo que en casos como estos, además, es cuando se evidencia que a lo mejor Europa no es tan sólida y está tan unida como nos parece, ¿no? Estamos hablando de salvar vidas, estamos hablando de dignidad para las personas, de protegerlas. Y estamos hablando, lo metíais antes en un vídeo, Castilla y León es un ejemplo, ¿no? Pero Castilla y León está ya, tiene el operativo perfecto, disponible, con partidas presupuestarias del Consejo de Gobierno, con todos los protagonistas unidos, la Junta, la Federación de Municipios y Provincias, las ONGs, para poder acoger nada más y nada menos que 1000 personas, 1000 refugiados. Y a día de hoy creo que son 4 los que tenemos. Sí, no se permite, ¿no? Ni a aquellas comunidades autónomas que estén dispuestas a acoger a esos refugiados, a acudir a por ellos y traérselos aquí para echarles una mano. Es tremendo. Yo espero que mañana haya cierto sentido común y que haya otros países europeos que tengan esa sensibilidad que estamos teniendo, al menos desde España, ¿no? ¿Habrá sentido común, Ernesto, o falta ese sentido común en la Unión Europea? Que el espectáculo que nos transmiten las imágenes de en qué situación están en esos campamentos retenidos en las fronteras, absolutamente abandonados, en una situación de supervivencia difícil, donde hay niños, hay personas mayores, me parece absolutamente indignante. Y no me extraña que hoy el Congreso haya llegado a un acuerdo de no participar en esa estrategia de devoluciones masivas, y espero que efectivamente nuestra comunidad sea una de las protagonistas de esa acogida ordenada y sensible. Claro, estas imágenes son dramáticas, ¿no? Estas imágenes de los campamentos de refugiados en la frontera entre Grecia y Macedonia, pero hay que recordar la imagen que nos conmocionó a todos los europeos, la del pequeño Ailán, fallecido, su cuerpo de apenas 3-4 años en una de las costas turcas, y aquello parecía que nos iba a despertar la sensibilidad, pero fue una imagen que nos duró unos cuantos días y de la que después nos olvidamos rápidamente. Se ha incorporado a nuestra tertulia Julián Ballesteros. Julián, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Había mucho tráfico desde Salamanca o qué? No, no mucho. No mucho. Estábamos analizando la situación de los refugiados, el hecho de que esta postura común de los partidos políticos en el Congreso de los Diputados ha sido el único asunto que ha puesto de acuerdo a los políticos en nuestro país, lo cual es harto difícil, ¿no? En un tema tan sensible, por cierto. Sí, nos ponemos de acuerdo en lo que no nos afecta directamente y en lo que nos afecta más y nos preocupa más, que es formar un gobierno, pues no hay manera. Pero bueno, bienvenido sea el acuerdo, aunque sea sobre el tema de los refugiados. Bueno, ya veremos en qué queda mañana. Antes de nuestro informativo, alrededor de las 9 de la noche, les ofrecíamos ese especial espacio abierto que hemos grabado en el Senado, donde se ha desplazado el director de informativos de esta casa, Eduardo Gordaliza, para entrevistar a 3 expresidentes de la Junta de Castilla y León, a Demetrio Madrid, a Jesús Posada y a Juan José Lucas. Con ellos ha hablado de un aniversario, del 15º aniversario de la llegada de Juan Vicente Herrera a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Tampoco ha habido alaracas ni ha habido festejos grandilocuentes, evidentemente, pero nosotros vamos a hablar de ello. Podríamos hablar de este aniversario, del 5º aniversario de Cristina. Cristina es mi niña, pero no, vamos a hablar de Herrera. No me voy a mirar tanto el ombligo. Me has dejado un poco ahí perplejo. ¿Quién es Cristina? Bueno, el caso es que, no sé, 15 años después, ¿cómo lo ves, Herrera? Pues seguramente se ha comentado en ese debate con los 3 expresidentes de Castilla y León
Pero yo creo que hay tres características, ¿no? que son básicas, ¿no?, en estos 15 años de gestión. El diálogo, creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero diálogo con los sindicatos, con las empresas, con las comunidades limítrofes, con los grupos parlamentarios, con los partidos. Incluso un diálogo que a veces no es necesario, porque aquí ha habido una mayoría absoluta aplastante en las Cortes de Castilla y León, pero Herrera siempre ha querido que en los temas de comunidad haya estado respaldado por la oposición. El Consejo de Diálogo Social, por supuesto, es, digamos, el emblema, ¿no?, de lo que constituye este diálogo. Fundamental también, bueno, pues esa defensa a ultranza de los servicios públicos, de la calidad de los servicios públicos, de la educación, de la sanidad, de los servicios sociales. Aquí no ha habido esas guerras identitarias ni esa lucha por la conciencia regional, que yo creo que ya la dejamos hace tiempo aparcada. Aquí la única forma de creerse esa pertenencia al territorio es precisamente con esos servicios públicos de calidad y cercanos, y luego, bueno, pues esa valentía que ha tenido en algunos momentos para despojarse de sus siglas políticas, y cuando nos hemos sentido atacados, cuando la comunidad se ha sentido atacada, pues defenderlo contra quien fuera, contra el presidente del gobierno, contra Mariano Rajoy. Ahí están las guerras con algunos ministros, como puede ser el de Industria, como puede ser el de Hacienda, con temas tan complicados como la minería, como la financiación autonómica, con la ley Montoro, la ley local. Yo creo que esas son, digamos, las tres características, y para que no sean todo loas y alabanzas, vamos a decir algo negativo. Creo que quizá lo que más le ha podido perjudicar a Juan Vicente Herrera, sobre todo en estos últimos años, es esa cuita interna que él ha tenido sobre si seguía, si no seguía, que a los periodistas nos gusta mucho, pero que él ha alimentado en algún momento, y creo que ha sido a lo mejor demasiado excesiva en el tiempo. Julián, haz memoria. Pues, no, yo también creo que sobre todo las dos primeras legislaturas fueron muy brillantes. Si nos atenemos no solo al talante que has destacado tú, José Luis, que siempre ha sido abierto y dialogante, nos atenemos a los resultados de la creación de riqueza, de crecimiento, de empleo en la comunidad, pues ha sido muy brillante hasta que dejó de serlo con la crisis, ¿no? Un poco arrastrado por la crisis nacional. Y esas son las dos divisiones de la legislatura. Yo creo que, no sé si le ha sobrado esta última legislatura y el pico de la siguiente que llevamos, pero él mismo ha expresado esas dudas en cuanto al mantenimiento de la ilusión, y los resultados, que fueron muy brillantes, pues ahora no lo son tanto, aunque él mantiene ese talante abierto y esa defensa de los valores de la comunidad, eso está claro. Bueno, ayer escuchábamos precisamente a Juan Vicente Herrera en el Pleno de las Cortes, donde anunciaba el interés de un grupo agroalimentario instalado en nuestra comunidad y que estaba interesado en quedarse con la planta del Lauki de Valladolid si definitivamente Lactalis decide cerrarlo y poner a los 85 trabajadores de patitas en la calle. Era una de las soluciones en un acuerdo en el que todos los grupos estaban evidentemente de acuerdo para intentar salvar esta planta, esta factoría veterana en Valladolid. Hoy también ha habido acuerdo, y en un tema relacionado con la leche, con el vacuno de leche. Ya saben, la crisis de precios que está arruinando a muchos ganaderos de nuestra comunidad. Y todos se han puesto de acuerdo a la hora de valorar las medidas aprobadas en la mesa de la leche. Habrá que ver, en definitiva, en qué termina todo este acuerdo, en si el consenso alcanzado en las Cortes se queda solo en un gesto o tiene más recorrido. Algo difícil. Antes, Julián, que en el Congreso solamente se llegan a acuerdos cuando parece que no nos tocan de cerca, ¿no? Aquí no ocurre lo mismo, y es verdad. Aquí puede haber mucha confrontación política y puede haber mucha tensión política, pero cuando hablamos de cosas que nos afectan y temas de comunidad, desde el Partido Popular hasta, vamos a hablar de las antípodas, a Podemos, bueno, pues se ponen de acuerdo en temas que realmente es necesario. El tema de la leche, el tema de la situación difícil que están pasando los ganaderos es un problema importante. Estamos hablando de 1.300 ganaderos en Castilla y León, 100 menos que el año pasado. Pero es verdad que quizá, bueno, los ganaderos dirán, poco se consigue, ¿no? Desde las Cortes de Castilla y León no se pueden ni controlar los precios, ni controlar las importaciones, ni evitar que las industrias compren leche más barata de países que tienen excedentes de leche, pero hay un apoyo moral, social y político que yo creo que sí que es bueno, y que esta comunidad en momentos como este sí que, y esto hay que sacar pecho, que somos muy victimistas a veces, pero estas cosas las hacemos, y ahí están a la altura todos los partidos ¿Sacamos políticos. pecho por el consenso o hay que ser más reivindicativo, como ha llegado a pedir uno de los procuradores, el de Izquierda Unida, José Sarrión? Más contundente, con medidas más claras, que nos hagan caso, en definitiva. Si es que no es solo una cuestión de política o de reivindicación ante el gobierno, al final depende de Bruselas, y yo creo que
el acuerdo para reducir la producción, siempre que sea efectivo, va a conseguir recuperar los precios. Y eso es una cuestión que atañe a media Europa, que está sometida a este control o a estas supuestas restricciones. Lo que yo veo es complicado que las autoridades comunitarias consigan que los ganaderos rebajen la producción. La van a rebajar porque los precios están por los suelos, pero no creo que las medidas políticas consigan resolver un tema que es de mercado, ¿no? Bueno, vamos a dejar de hablar de nuestra comunidad, de los asuntos que preocupan a los ciudadanos en Castilla y León, aunque bueno, los asuntos de los que vamos a hablar a continuación también nos ocupan y nos preocupan y mucho, porque en definitiva tienen que ver con la política nacional y con los líos que existen en la política nacional, no solo con la conformación del nuevo gobierno, sino también con los escándalos en los que están inmersos unos cuantos personajes destacados de la vida política de nuestro país. Les hablamos en primer lugar de Rita Barberá, y ya saben que ayer hubo un pequeño lío, o parecía que había un pequeño lío en el Partido Popular, porque Mariano Rajoy parece que estaba contento después de escuchar en rueda de prensa a Rita Barberá, y después escuchábamos a dos de los vicesecretarios del partido decir que no estaban en absoluto de acuerdo con las palabras de Rita Barberá, y todo ello una vez que se había decidido abrir un expediente informativo a Rita Barberá y a todos los exconcejales o concejales del equipo de Rita Barberá que habían sido imputados en la Operación Taula. Hoy en el Partido Popular han intentado aclarar esos presuntos malentendidos y habían dicho que no han sido tal, que evidentemente si se le ha abierto un expediente de investigación a Barberá es porque Rajoy está de acuerdo en que se le abra un expediente a Rita Barberá. ¿Vosotros cómo veis toda esta situación, todo este escenario? Hay quien ya ha empezado a hablar de fisuras, ¿no?, en el PP en torno a esta figura, la de Barberá. Bueno, fisuras yo creo que sí que las hay. Dentro del PP hay un alma vieja, por decirlo así, que todavía sigue siendo tibia con los casos de corrupción, y hay una gente más joven con otro espíritu que pretende ser radical y cortar de raíz cualquier caso que aparece. El caso de Rita Barberá, a la que Mariano Rajoy ha defendido, ha aforado y todavía sigue sin criticar mínimamente, pues es un exponente de estas dos maneras de entender la lucha contra la corrupción. Y yo creo que es mucho más fácil, es decir, cuando aparece un caso y las explicaciones que da el afectado pues no van a ningún sitio y solamente pretende arroparse en la protección del partido, pues es cuando hay que ser más drásticos, y al final, pues bueno, creo que han tomado una medida necesaria, que era por lo menos abrir un expediente a los sospechosos de recibir 2 billetes de 500 a cambio de una transferencia al partido, que es que no tiene un pase, la cantidad no es muy alta, pero la operación es altamente sospechosa. Yo creo que sí que hay una brecha generacional ahora mismo en el Partido Popular, y ayer se demostró, ayer fue muy evidente, ¿no?, con las declaraciones de Mariano Rajoy y las que pudieron hacer Javier Maroto o Pablo Casado, ¿no? Uno satisfecho y los otros muy insatisfechos. Quizá porque la nueva cúpula del Partido Popular, esta gente más joven, hablamos de gente de 40 años, no tienen ni conocen, ni tienen la amistad que tienen con Rita Barberá o que han tenido con Rodrigo Rato, y eso sí que influye. Yo creo que Mariano Rajoy al final lo personal se lo lleva, algo que es un error, por supuesto, y todos estos nuevos pues les conocen de pasada, no han tenido apenas relación, no hay amistades, y pueden ser mucho más libres a la hora de tomar decisiones. Y además son conscientes de que el código de conducta de un político no es el código penal. El código de conducta de un político va mucho más allá, porque siempre tienen que dar ejemplo de lo que tienen que hacer. Y parece, y lo estamos viendo con Rita Barberá y lo estamos viendo con otros, que cuando ocurren estos casos solo se miran el ombligo y no son capaces de darse cuenta del daño que hacen a su organización, y el Partido Popular hoy en día tiene una herida brutal por la corrupción. Que Rita Barberá no sea capaz de verlo, me parece que es que tener muy poca perspectiva y muy poca responsabilidad política. Ahora bien, creo que las bases y los nuevos cargos del Partido Popular lo tienen más claro que, digamos, la vieja guardia. Vamos a tener que traer una botella de agua. Sí, me estoy dando sin voz. Se está quedando sin voz. Bueno, quiero hablar acerca de otro asunto porque también nos ha ocupado desde última hora de la noche de ayer. La verdad es que yo no sé si Pablo Iglesias esperó a que terminara la tanda de penaltis del PSV Atlético de Madrid y que se confirmara el pase a cuartos de final de la Champions del conjunto colchonero, pero fue en ese instante cuando Pablo Iglesias anunció que fulminaba al número 3 del partido, al secretario de organización, a Sergio Pascual, al que se supone que los partidarios de Íñigo Errejón. O sea que hay crisis.
¿Hay crisis en Podemos? Aunque ellos digan que no hay crisis, que hay diferencias de criterios, opiniones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se quiere ordenar? Hoy ya lo están reconociendo, ¿no? Que lo que dicen ellos, diferencias tácticas y no estratégicas, que es una manera bélica de hablar de lo que es la lucha por el poder dentro del partido, que bueno, mientras todo va bien y se van consiguiendo mejores resultados y la crítica es buena, pues todos son amigos, y cuando han empezado a meter la pata de manera grave y evidente, como ha hecho Pablo Iglesias en el debate de investidura y en esas exigencias previas de yo tengo que ser el vicepresidente, estos son mis ministros, negociar el sillón, el puesto y el poder antes de pensar en los ciudadanos, antes de plantear nosotros lo que queremos es un salario social o una mejor condición para los parados, que hubiera sido lo lógico dentro de ese partido. Cuando han metido la pata, pues han empezado las peleas internas, y ahora de momento el gallito, que es Pablo Iglesias, pues sigue mandando en el corral y ha quitado a alguno de los que le estorban. Eso es algo que ha ocurrido siempre en los partidos, que los de Podemos se creían que estaban vacunados y que no iba a ocurrir, y que, por lo que se ve, sigue en la misma línea. Eso está inventado. Sí, yo creo desde hace tiempo, ¿no? Claro, además este goteo de dimisiones y de deserciones en distintos puntos de España, que han culminado con el cese del secretario de organización del número 3 de Podemos, pues yo creo que reproduce muchos de los vicios y de las costumbres de los viejos partidos. Es decir, no es ninguna innovación, ni siquiera las cuchilladas constituyen una innovación, sino que es una reproducción de vicios viejos. Pero yo creo que esto se produce fundamentalmente, primero porque es un partido muy personalista, por esa falta de madurez del partido. El propio Cesado hoy lo decía, es que hemos crecido muy pronto, tenemos un cuerpo muy grande y los huesos todavía, en fin, son muy débiles, ¿no? Y luego porque Pablo Iglesias es una persona que tiene que estar rodeada de aduladores, constantemente de aduladores. En cuanto hay alguien que le frunce el ceño, bueno, pues le corta la cabeza. Crisis, por supuesto que hay, que ha habido dimisiones en bloque, 10 personas en Madrid, en 6 comunidades autónomas. Bueno, en fin, ¿dónde está el diálogo? ¿Dónde está ese debate asambleario del que siempre presumían? En cuanto hay una mínima rencilla, corta por lo sano. Ni siquiera en los partidos tradicionales hemos visto esa dureza, ¿no?, a la hora de acometer estas decisiones. A veces hay corrientes, hay discrepancias, y eso enriquece al partido. El señor Pablo Iglesias no quiere para nada eso. Bueno, ayer, pero también fuimos ayer testigos de cómo se la gastan en los llamados nuevos partidos, ¿no? Ciudadanos, como abrió un expediente de expulsión a 2 de sus diputados provinciales en Soria, que votaron a favor del mantenimiento de las diputaciones. O sea, que ni debates ni gaitas. Si estáis en contra de lo que decimos nosotros, fíjate que los diputados sorianos del PSOE y el PSOE en Soria defiende las diputaciones y no pasa nada, ¿no? Y en Ciudadanos parece que son más papistas que el Papa, y al primero que discrepa... ¿Sabes qué está creando? Un cierto miedo. Hoy cuando dabais los titulares en ABC destacábamos uno. Hoy la Federación de Municipios y Provincias, el presidente Alfonso Polanco ha dicho que por unanimidad, que ha sido un error porque no se ha votado, defendían todos los miembros de la Federación de Municipios y Provincias las diputaciones. Ahí había 2 alcaldes de Ciudadanos. Rápidos y veloces han escrito una nota de prensa diciendo que ellos no han votado, que en fin, que es una decisión solamente que ha dicho el propio presidente de la Federación de Municipios y Provincias. Yo creo que se han puesto la venda antes que la herida, que cuidado, que a ver si aquí nos van a expulsar. O sea, hay un cierto miedo ahora en esto, porque es verdad que estas prácticas, a mí me parece que poco habituales, ¿no?, en política, lo de en fin, vamos a decirlo coloquialmente, cargarse al político de turno en cuanto te lleva la contraria, enriquece poco al partido y crea un miedo brutal. Y yo creo que Ciudadanos hoy en día... es una cuestión que yo creo que sea nuclear del mensaje de Ciudadanos, que es decir, no tiene que ver con la corrupción ni con las esencias de la democracia, ¿no? Es un tema de cómo organizar la administración en España, que Ciudadanos propone que sea sin diputaciones, pero con otro tipo de organización, que sí, que no me parece que sea como para echar a alguien del partido porque discrepe en ese punto. Bueno. Ya para terminar, una simple reflexión, que estamos a punto de echar el cierre en este informativo. Hoy se anunciaba que Sánchez ha llamado a Iglesias y que van a quedar, creo que van a quedar antes de Semana Santa. ¿Creéis que se va a llegar a algún tipo de acuerdo para evitar celos por parte de Albert Rivera esta misma tarde?
Sánchez se ha visto con el líder de Ciudadanos, que la ocasión encuentro de apenas media hora. Me imagino que habrá sido para despejar cualquier duda, para que Rivera no crea que le va a poner los cuernos con Iglesias. ¿Veis alguna posibilidad a retomar la opción del pacto de izquierdas? Yo creo que le está marcando el camino Podemos a Pedro Sánchez, ¿sí? de forma, en fin, soterrada, porque al final está casi haciendo lo que él quiere, incluso que el interlocutor sea él, que no esté Albert Rivera. Bueno, vamos a ver qué pasa, quiero decir, estamos en un circo, bueno, una especie de bueno, cosa extraña que la gente no entiende y que la gente quiere ya que le digan de una vez cuál va a ser el pacto, pero es verdad que Pablo Iglesias es un estratega y yo creo que está descolocando mucho a Pedro Sánchez y le está llevando por su camino. Julián, brevemente. Yo veo que tiene pocas posibilidades de fraguar ese acuerdo, pero alguna hay, entre otras cosas porque ahora Podemos ver que bajan las encuestas, que en las generales no va a pasar al PSOE, sino que puede perder bastantes diputados y eso puede facilitar que el estratega pues al final decida que le conviene pactar y ceda en alguno de los puntos que antes consideraba. Y con los nacionalistas y que Albert Rivera se quede fuera, puede ser también. Veremos qué es lo que pasa al final y si alguno se queda con 2 palmos de narices en todos estos procesos que se abren a partir de ahora. Gracias, José Luis, gracias, Julián. Gracias. Nos vemos. Feliz semana. Ernesto, aquí te espero mañana. Hasta mañana. Nosotros ya nos tenemos que marchar, les dejo en un minuto, llegará Andrés Gómez con las previsiones meteorológicas y desde las 7:30 recuerden que Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este jueves Castilla y León. Que descansen.